Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy en Divulgación Palante, como dije en el anterior vídeo, vamos a analizar la noticia que nos trae el economista Juan Ramón Rayo sobre la farsa de las 50.000 viviendas de alquiler social que nos promete este gran farsante sátrapa que tenemos alojado en la Moncloa y que de alguna manera, si no entendiéramos por palabras de esta gente, este gran economista, qué son los 50.000 activos tóxicos que va a sacar como vivienda social, pues no tendríamos ni idea de este tipo de mafias, por decirlo así, que llegan a perpetrar lo más morboso, lo más corrupto y lo más cabrón que se puede llegar a hacer para de alguna manera intentar bajar ese malestar social que este tipo de sinvergüenzas crean y que ya os digo que solo se puede extrapolar a lo que nos trae esta noticia y no por el contenido total de la noticia, sino por estos últimos minutos de los cuales nos dice claramente lo que estamos padeciendo con este sátrapa de la Moncloa que por dónde A va. buenas horas, mangas verdes, cuando ya no tiene remedio. Natural que el que te bote chapote ya haya llegado a Tailandia pasando por Italia y por Francia. Que te bote chapote, Sánchez. Que te bote chapote. Así que te bote chapote, Sánchez. 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 Exactamente. El cipote que te bote Sánchez. Si es que lo ha dicho bien, ya os digo que ese es el único paralelismo que podemos hacer de la imagen de este sátrapa que, por lo que sea, cada día es más evidente, no solo en este país, sino en más allá del continente. Porque es que ese gran precedente que quedará a la historia, a los cánones de la historia, para los estudiadores de la historia, que es lo peor que nos han podido regalar las elecciones en España. Pedro Sánchez anuncia que la Sareb movilizará 50.000 Sareb. viviendas en alquiler social. Se trata de un mero fraude propagandístico, de una mera trampa preelectoral para ratones. ¿Por qué razón? Veámoslo. Ya lo hemos visto anteriormente, Después de que consensuar con Esquerra puede ser que se una mala ley esté... de la vivienda que destruirá No, y el con quien mercado del la... alquiler en España, Y con quien la ayer el regula no me presidente del veas. gobierno, Pedro Sánchez, anunció que movilizará 50.000 viviendas de la Sareb para ofrecer alquiler social Las Sareb son asequible. aquellos activos que Escuchemos. no se han vendido, Por que se han ejemplo, hoy comprado Valencia, que sin, junto con Madrid fueron los epicentros tanto de los sin que se desmanes fuera a como de la vender o corrupción cualquier del Partido historia. Popular, quiero deciros que en la semana Y muchas en la exentas de que hemos aprobado regulaciones la primera fiscales ley de la porque... democracia de la vivienda, vamos a ir más allá. Y que el próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Y es que perdonad que corte aquí, pero es que es totalmente aberrante y es que lo digo hasta la puta saciedad, que estos sinvergüenzas asquerosos tengan la osadía de decirte que van a prestar servicio alguno al conciudadano cuando, por ejemplo, tú vas a comprar una vivienda por debajo de valor de mercado porque queda algún acuerdo comercial con la parte que te va a vender y según Catastro, si ese valor de la vivienda está por encima de X, no solo prácticamente no te la puede vender porque habría que regularizar la compra en función a valor de inmueble según esta mierda. Y ya os digo que y además lo recomiendo insistivamente. Cuando se vaya a hacer la compra de una vivienda y baje por debajo del valor de mercado y te diga los sinvergüenzas de estos de... Es que parecen peor que Hacienda, es que ya os digo, es que parecen peor que Hacienda porque Hacienda somos todos y todos somos así de hijos de puta como nos quieren hacer ver.
Ya digo que cuando puedan o hagan esa regulación del patrimonio según catastro, os van a decir que tenéis que pagar obligatoriamente por el valor de mercado que te da catastro y no por el tipo de inmueble que estés comprando o el acuerdo comercial que estés llegando a alcanzar, y más cuando es tu primera vivienda, padre de hijos o mujer sola con hijos a su cargo, etc, etc, etc. Y le pone el impuesto de patrimonio, el de transición de patrimonio, se los pone en el en el contexto que te da esta administración para que se regularice en función a precio de mercado. Y ya vuelvo a decir, esto es la puta mierda que se saca esta gente, porque debería de estar prácticamente exento de IVA y de algún tipo de patrimonio en sucesiones o cualquier historia, sobre todo para aquellos que heredan una vivienda, su vivienda, la de sus padres, que no le dejan infinidad de fincas o infinidad de cosas, que eso tiene otra manera de tributar y no se tiene que asociar un caso a otro. Pero como estos sinvergüenza de mierda les da exactamente igual, se basan en lo que diga esta administración para hacerte la regulación de ese IVA que tienes que pagar por patrimonio, y de alguna manera todo aquello que facilita la compra o el acceso a la vivienda y alguna vaya tela vivienda, pues te lo regulariza este tipo de instituciones, que no solo va a seguir contribuyendo con los impuestos que te cobran por patrimonio, por lo que es la fachada y todas estas mierdas, sino que a la misma vez te van a regularizar en tu primera compra para que si tiene un precio de 30, 40 mil euros el inmueble, se te suba a 50 y tantos, 60, 80, porque te hace falta inclusive un préstamo para poder comprar la parte que te quede por pagar, ya sea el 30% como en este caso o algunos parecidos. Ya digo, es que son hijos de puta a no poder más, porque es que este tipo de administraciones, como esto que ya he dicho, pues se dedican a regularizar el sector inmobiliario, y de alguna manera aquella gente que tiene que comprar a la hora de escriturar lo tiene que hacer según catastro, según el ingeniero de eficiencia energética y según un montón de mierdas que lo que hacen simple y llanamente es regularizar el patrimonio para que tú no solo contribuyas pagando más por la compra de tu primera vivienda, sino que a la misma vez después, a la hora de contribuir en lo que tienes de vivienda, para que se registre bien en catastro, te puedan meter lo necesario para que tú sigas contribuyendo. Que ya os digo, exentos, no estamos exentos de nada. No solo de poder comprar una vivienda, sino el mantenimiento que genera esa misma vivienda. Así que los 50.000 viviendas que habéis comprado, son mierda, no sirven nada más que para tapar el agujero de mierda que habéis creado. 50.000 viviendas Bien. para los jóvenes y para las familias de nuestro Nos país. quedamos rotos. Bien, mira los De entrada palmeros, llama la atención que ahora Pedro Sánchez apueste por incrementar la oferta de vivienda en alquiler. No en vano, su ley de la vivienda parte del presupuesto de que no existe un problema de oferta en este país, que el problema de la vivienda en este país no es la insuficiencia de unidades habitacionales, no es que haya más demandantes que oferentes de vivienda. El problema es que hay una especie de especulación y de acaparamiento por parte de los grandes fondos buitre, y que como consecuencia de esa especulación y de ese acaparamiento los alquileres suben incesantemente, aun cuando no habría ningún motivo para ello. Pues bien, si eso es así, si la solución que requería el mercado del alquiler en España era meramente reprimir la capacidad de estos especuladores o de estos fondos buitre para subir los precios del alquiler. Y es que es lo que os digo, solapamos una cosa con otra que no tiene absolutamente nada que ver, y ahora nos ponemos el galardón de que hemos hecho algo por la mejora social. Los especuladores para subir los precios, bueno, pues si ya han doblegado con la ley de la vivienda la capacidad de los especuladores para subir los precios, ¿para qué aumentar ahora la oferta de viviendas en alquiler? La razón en realidad ya la hemos expuesto en los dos vídeos anteriores. La ley de la vivienda de Pedro Sánchez destrozará el mercado del alquiler en España, es decir, que habrá menos viviendas en alquiler. Y para compensar en parte
esta caída del número de viviendas en alquiler que se producirá en España como consecuencia de esta desastrosa ley de la vivienda, ahora Pedro Sánchez se tiene que sacar de la manga un incremento de la oferta de viviendas en alquiler a través de la Sareb. No dan puntas sin hilo los cabrones de mierda. No les queda otro Exactamente, remedio que reventamos movilizar en parte un mercado el para mercado favorecer público otro, del alquiler. que además Sin se va a embargo, la comprar y cuestión es que este financiar a través cambalache del una heraldo caída en público. el número de viviendas en alquiler dentro del sector privado, a cambio Inclusive de un como está la incremento ley del número de viviendas en ocupación alquiler y desde el de sector vivienda público, la digna y cuestión eso, es lo si mismo este no cambalache llega ninguna funcionará. de estas Y es que hay dos 50.000 cosas que pueden viviendas. salir tremendamente mal en este cambalache. Por un lado, que la calidad de las viviendas que la Sareb ponga en alquiler sea peor que la calidad de las viviendas que retire el sector privado del alquiler. Y la segunda es que la cantidad de las viviendas que ponga en alquiler la Sareb sea la inferior calidad. a la que retire el sector privado del alquiler. Da igual Sobre que la calidad de las viviendas de la Sareb, recordemos que la Sareb no es más que el famoso banco malo, es decir, una agencia pública que se creó para rescatar a bancos y cajas durante la anterior crisis económica. ¿Y cómo se rescataba a bancos y cajas? Comprándoles con dinero público o con dinero avalado por el sector público, comprándoles activos tóxicos a esas entidades financieras. Así se Ya fueran rescata a los préstamos que bancos. presentaban un alto riesgo de Y a impago, todos o ya estos fueran viviendas que oligarcas resultaban que muy saben difíciles hacer de monopolio vender para del los bancos. sector Por primario. tanto, la Sareb no deja de ser una cartera inmobiliaria de activos tóxicos, de activos que resultan muy difíciles de vender en el mercado porque su Y que calidad sea es muy mala. y que sea Y para rescatado a venderlos través de había que rebajar los fondos mucho el públicos. precio, lo cual les habría arrojado pérdidas a los bancos. Y como se quería socializar esas pérdidas entre todos los ciudadanos para que no las soportaran los bancos, la Sareb compró esos Encima, activos tóxicos y los ha ido vendiendo. Te la intentan vender y como no te la venden, encima hay que rescatarlos por el buen corazón que han tenido. De hecho, esto es lo que hace 2 años decía Podemos sobre la Sareb. Sareb. La Sareb, más conocida como el Banco Malo, fue creada por el PP para deshacerse de los activos tóxicos procedentes del estallido de la burbuja inmobiliaria. De Guindos dijo que no costaría un euro al contribuyente, sin embargo, la entidad ha tenido pérdidas todos los años. Y esto Pues es bien, el populismo la de Sareb ya mierda. lleva 10 años, más de 10 años en funcionamiento. Durante estos 10 años ha ido vendiendo parte de esa cartera de activos tóxicos que les compró a los bancos. Y tras 10 años hay una parte de esa cartera de activos tóxicos que les compró en 2012 a los bancos que aún no ha conseguido vender. Es decir, que son los activos más tóxicos dentro de los tóxicos. Activos inmobiliarios, entre ellos Que no viviendas, quiere ni su que puta los madre. bancos no podían vender a buen precio en 2012 y que la Sareb ha intentado vender a lo largo de los últimos 10 10 años, años, y niño. que no ha conseguido vender. Y ahora se Pues los va a bien, vender esos activos tóxicos, entre los tóxicos, a que te son bote aquellos chapote, que ahora ¿eh? Pedro Sánchez anuncia que sacará A bombo y como viviendas de platillo. alquiler social al mercado. Por tanto, muy Ah. probablemente la calidad de la mayoría de esas 50.000 viviendas del Banco Malo que ahora el gobierno de Progreso, Eso es lo que PSOE, tiene Podemos, darle una quiere ametralladora a un sacar mono, en ¿eh? modalidad en formato de alquiler social, probablemente la calidad no sea muy alta. Los activos Flipa, ¿eh? tóxicos entre los tóxicos, como el nuevo alquiler social de Progreso. ¿Y qué decir de la cantidad de nuevas viviendas que saldrán en alquiler a través de Que la eso es lo Sareb? que se tenía que haber Bueno, ya de ocupado. entrada nos Todos los encontramos con inmuebles una de la cierta Sareb. discrepancia cuantitativa. Que El pasa que presidente del esto el gobierno ya lo hemos mismo escuchado, no le ha interesa anunciado que la Sareb que se movilizará sepa y 50.000 viviendas como alquiler social. Pero si vamos a la página web de la Sareb y analizamos cuántas son las viviendas que la Sareb reconoce hoy por hoy tener a su disposición, podremos comprobar, y como se ilustra en esta imagen, Y si no, que se la Sareb expropiará. únicamente tiene disponibles hoy por hoy 46.542 viviendas, es decir, ni siquiera las 50.000 que ha ajeno, anunciado el obra en presidente del curso, gobierno. suelos Aunque bueno, terciarios. esta discrepancia cuantitativa sería en parte explicable o justificable porque, como podemos observar, la Sareb también constata que tiene 14.202 unidades de obras en curso. No todas esas unidades son viviendas.
ya que también posee inmuebles comerciales o Sí, incluso sí, garajes. garaje y Pero demás. bueno, si una parte de esas 14.000 obras en curso son vivienda, sí se puede alcanzar perfectamente la cifra de 50.000 unidades que ha anunciado el presidente del gobierno. El problema, sin embargo, reside en cuál es la distribución geográfica de estas 50.000 viviendas que el gobierno pretende sacar en formato de alquiler social. Encima Y es que el están desequilibrio entre copadas oferta por... de vivienda y demanda de vivienda no se da en toda España, en todo el país. Se da especialmente en las grandes ciudades y sobre todo en algunos barrios de las grandes ciudades, aquellos que el gobierno, a tenor de la nueva ley de la vivienda, considera que se pueden decretar como zonas tensionadas. Y en este sentido, la mayoría de los inmuebles residenciales que posee la Sareb no son viviendas sitas en zonas tensionadas, sino que más bien son inmuebles concebidos como segundas o terceras residencias en zonas que no costeras están del dentro. país. Y bastará una comparativa muy sencilla para comprobarlo. La Qué Comunidad de Madrid bichaco, tiene ahora mismo 6,6 millones de habitantes. Pues bien, ¿cuántas de estas 50.000 viviendas que Pedro Sánchez quiere incorporar ahora al mercado del alquiler a través de la Sareb están en la Comunidad de Madrid? Solo 2.709 de esas 50.000 unidades. En cambio, la región de Murcia, en el Levante español, tiene 1,5 millones de habitantes. ¿Cuántas de todas esas 50.000 viviendas de la Sareb se hallan en la región de Murcia? 30.000. 3.485. Es decir, que la Sareb posee más viviendas en la región de Murcia que en la Comunidad Autónoma de Madrid, a Pero pesar es que esta de gente que lo la que región quiere de es Murcia fomentar tiene el turismo y la 4 veces menos hostelería y que población quiere que que la haya Comunidad Autónoma gente de Madrid. con ¿Por qué? pisos Pues para porque, poder como alquilar digo, cuando se vayan a las trabajar. viviendas que compró la Sareb son Si es que esto lo hacen fundamentalmente pensando en el promociones de pueblo. segunda vivienda residencial en la costa española. No son viviendas concebidas, Ya, no son viviendas concebidas desde su origen para ser la vivienda habitual de nadie. Otro ejemplo, Hombre. en Cataluña, en toda la comunidad Hombre. autónoma, la Sareb Eso es muy posee relativo. 13.500 viviendas. Es la región con más viviendas en manos de la Sareb. Ahora bien, de esas 13.500 viviendas que la Sareb puede sacar en régimen de alquiler social, ¿cuántas están en Barcelona capital, una de las zonas con más tensión de precios de todo el país? Pues solamente 767 unidades. No tiene ¿Por 2.000 qué? ni Pues porque, de 3.000. nuevo, esas 13.500 Y ahora en curso viviendas una. que están en Cataluña son viviendas concebidas para segundas residencias costeras, no viviendas para ser habitadas en los Ya. principales núcleos urbanos del país, porque ¿Dónde no está la están en esos tensión? núcleos urbanos. Lo mismo ocurre con la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana, la Sareb posee a día de hoy 8.897 viviendas. Pero ¿cuántas de esas viviendas están, por ejemplo, en Valencia capital? Solamente 279. 279 viviendas de casi 9.000 viviendas en alquiler social dentro de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Pues porque la inmensa mayoría de esas viviendas, repito, son segundas residencias. Han sido construidas en ubicaciones para actuar como segundas residencias vacacionales, no para vivir habitualmente en ellas, integradas en los principales núcleos urbanos del país. Por tanto, todo apunta a que la nueva ley de la vivienda, que reprime el alquiler privado, reducirá muchísimo más el número de viviendas en alquiler de lo que será capaz de incrementarlo la Sareb, especialmente en aquellas zonas tensionadas de precios, es decir, en las grandes ciudades donde el stock de vivienda de la Sareb es simplemente ridículo. Aunque bueno, alguien podría alegar que aunque la conversión del stock de viviendas de la Sareb en alquiler social no vaya a revolucionar el mercado... No, esos inmuebles de vivienda costeros se en España, cambiarán vaya por a algunos contribuir inmuebles en significativamente zonas a abaratar tensionadas y el así precio, podemos, es preferible utilizar si las pagando viviendas los de la Sareb gastos para de... alquiler social que para otras finalidades. Pues depende. Qué hijo de puta, Recordemos que tío. la Sareb, el banco malo, les compró a los bancos españoles sus activos tóxicos en el año 2012 y en el año 2013. Se trata claramente de un rescate encubierto a la banca que supondrá una socialización de pérdidas entre todos los contribuyentes, porque la deuda de la Sareb está avalada por el Estado. Ahora bien, la factura de ese Qué hijo de rescate y puta. de esa socialización de pérdidas será menor si la Sareb vende estos activos tóxicos a un buen precio, a un precio relativamente bueno, con una pérdida no demasiado grande en el mercado,
que sí destina estos activos tóxicos a alquilar viviendas a alquileres muy bajos. Básicamente, si estos activos que tiene la Sareb los destina a alquiler social, a alquileres muy reducidos, ya podemos Encima dar le puede... definitivamente por perdido la Exactamente. práctica totalidad de la inversión de la Sareb en esos activos tóxicos. Por Y eso... por tanto, ¿quiénes soportarán las pérdidas de no recuperar Por eso nunca ha prácticamente servido en nada España del dinero nada invertido en de esos activos tóxicos? Los las contribuyentes. empresas Todos los ciudadanos españoles, a través de sus que impuestos, teníamos subsidiarán españolas, este alquiler social a través de la Sareb. porque es No que un es lo almuerzo que gratuito, digo, es con un el almuerzo dinero del que, contribuyente repito, pagaremos podemos todos hacer los inversiones contribuyentes. tóxicas allí donde nos Mayores salga la pérdidas polla, para la porque Sareb y, de por todas tanto, maneras, mayores como los pérdidas pagan los que se demás, nos imputarán a todos. y nosotros De somos hecho, los que hace vivimos por menos de un encima de año, nuestras esto posibilidades. mismo Es que hay es que lo que el ser hijo de PSOE le puta, criticaba malo a Podemos y perro, cuando Podemos proponía utilizar las viviendas de la Sareb para alquiler social. El PSOE recrimina a Podemos que Sareb no puede ofrecer viviendas públicas. El PSOE ha esgrimido ante Unidas Podemos este martes en el Congreso que la Sareb, el conocido como Banco Malo, no es un instrumento pensado para el desarrollo de política pública de vivienda y que su objetivo es liquidar activos de su balance. Es decir, su objetivo es recuperar la mayor cantidad posible del dinero invertido en esos activos tóxicos. Pero si esas viviendas se destinan a alquiler social... Y esto es a que es lo alquileres que muy siempre reducidos, digo, que habría ese que hacer un dinero referéndum. público Mira, invertido sobre en este esos dinero activos público, tóxicos ya se puede dar totalmente el por banco perdido. público que Es tiene decir, que la rescatar factura la esto, pagamos que los se debe de contribuyentes. rescatar, En o definitiva, queréis que después de se acordar la rescate, o destrucción directamente que le den del por mercado del culo alquiler en a esas España a empresas través de la privadas ley que de la han vivienda hecho... consensuada entre PSOE, Podemos, Esquerra y Bildu, el presidente del gobierno se ha sacado un conejo de la chistera en forma de 50.000 unidades de activos El conejo de la ultratóxicos, chistera, niña, renombrados ahora que casi le viviendas de monta un alquiler social. ministerio, ¿eh? Un simple fraude propagandístico que utilizar como anzuelo para las próximas elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. No se preocupan por el bienestar de los Como españoles, anzuelo, pero porque no por los eso anzuelos están de ahora destruyendo el que mercado del alquiler casi en cuando te España. los pinchas te Se los puedes preocupan sacar porque del no tienen bienestar espolón los de políticos, porque de para eso retroceso, intentan sino comprar votos de esos con la mismos que traen con propaganda y la el farsa espolón para que te lo 50.000 comas. viviendas de alquiler social. Qué asco de gente, tío, qué asco de puta gente, ¿eh? Es que ya digo que de aquí poco podemos analizar que no sea el pedazo de hijos de puta cabrones que están hechos estos sinvergüenzas, ¿eh? Porque es que ya digo, que no salga este referéndum al pueblo, que es el que tiene que contribuir con esta corruptela de mierda, pues la verdad es que eso, ese activo tóxico, esa manipulación, esa manera de ser un turbio de mierda, porque es que, ya digo, es que da igual el gobierno que esté, porque esto empezó en manos de otros por intentar frenar un poco la destrucción que había con la burbuja inmobiliaria, entre otras historias, y no se llegó a consolidar nada, que es que ya digo que es impresionante, con el montón de asesores y el montón de gente como Juan Ramón Rayo, que si se pararan a escuchar, aunque sea 2 minutos a estas criaturas, pues la verdad es que disminuiría esa presión fiscal que tenemos a la hora de mantener a tanto imbécil de mierda, inútil cabrón, que lo único que sabe ponerse el galardón de que o es representante de alguien o es ese tipo de asesor que representa a ese susodicho. Y ya digo, es que es impresionante la falta de escrúpulos que tiene esta puta gente para poder hacer del dolor del pueblo y de la necesidad del pueblo otro arma arrojadiza para que el mismo pueblo valore las circunstancias a las que se van a enfrentar. Impresionante de verdad con la historia que nos tienen montada. Pero bueno, estas son las noticias que hay que divulgar, y para que no caigamos más en la tentación de ser un subnormal, como siempre digo, un cordial saludo y cuídense mucho.